sobre los orígenes de la música y el lenguaje se ha hablado mucho. Los griegos y otros también hablaron algunas cosas, lo poco que nos ha llegado. Hay un experimento muy famoso del faraón Psamético, creo que es la memoria, como dijo Hartley Jackson, que era un neurólogo romántico, la memoria no es un depósito que se llena, sino un fuego que se enciende. Y es verdad. Quiero decir, no recuerdo si es Psamético I o Psamético II, un faraón egipcio llevó a cabo un experimento memorable, el famoso, cruel, un poco, ahora lo entenderán. Aisló a bebés egipcios, los puso, en cuanto nacieron, los aisló con las matronas, con la prohibición de que hablaran. Creo que incluso les cortaron la lengua, o la muda, la buscaron así, para que esos niños, esos bebés, no escuchasen hablar ni en egipcio, ni en arameo, ni en israelí, ni en ninguna de las lenguas de la época. Y la conjetura era que cuando empezasen a hablar, pues hablarían en la lengua original. Quienes hayan visto los vídeos ya sabrán de qué va la lengua original, ya recordaremos algo, el canto de Orfeo y todas esas cosas. El experimento, claro, no salió bien. A los niños se les atendía, se les alimentaba, se les cambiaba, por supuesto, y esas cosas, pero no se hablaba con ellos. Si ustedes deprivan a un humano, el lenguaje, igual que la música, tiene un componente genético, que viene ya con la especie. Ahora hablaremos de estos temas y desde cuándo. Pero claro, hay también un componente desde afuera, es como las famosas parábolas de las semillas. Pueden tener la mejor semilla que como la tiren en un pedregal, aquello no funcionará. Es decir, hacen falta las dos cosas. La dotación genética, pero después también la acción de la mente. Los niños, el experimento fue un fracaso, claro, los niños por supuesto ni rompieron a hablar en una cosa ni en otra. Además, si ustedes aíslan a un humano en estas edades, le generan problemas muy serios. Creo que algunos murieron incluso. Pero esto es un experimento del que tenemos noticia históricamente, no tenemos más detalles, pero acaso sea el primero en este sentido, es decir, averiguar cuál era el primer lenguaje o la lengua madre, y después, o antes, no sé cómo decirlo, si fue un lenguaje musical o un lenguaje tipo como los que tenemos. Dicho de otro modo, la música y el lenguaje, que son los principales medios expresivos con los que cuenta Homo sapiens, son dos facultades independientes, es decir, que desde el principio cada cual, digo, en todos los sentidos, a nivel genético, a nivel cerebral, a nivel expresivo. Estos son los 4 grandes grupos de teorías que los ilustrados ya comenzaron a elaborar. Rousseau y Bach y todos estos hablaron de los orígenes del lenguaje. Algunos libros están en castellano, si tienen curiosidad me los preguntan. Condillac, Giambattista Vico, son todos gente de 1700 y pico, y después los románticos también hablaron mucho de esto, y hoy en día también se habla mucho de esto, pero más allá de los Pirineos. Esto ya lo aclaré, ¿no? Que no tengo competencia en estos temas, y también aclaré la razón. Pues claro, si no hay nadie más. Es decir, las opiniones, las teorías sobre si la música derivó del lenguaje, voy a poner una letrita para no perdernos, o fue al revés, o eran separadas, o cómo es este enredo, se agrupan en 4 grandes grupos. Es decir, fueron facultades diferentes desde el principio, es decir, no tienen nada que ver una con la otra, y irán aprendiendo durante el curso que esto tiene mucho más alcance del que parece en estos momentos. El griego clásico, no sé si lo cité en la clase que estuvieran, el griego de la Grecia que veremos, era una lengua tonal, es decir, yo estaría hablando ahora mismo, pero no hablaría como hablamos. Claro que tiene flexiones mi voz, si soy más gracioso, si no, si pregunto sube, no, siempre. Hay la cadencia de la voz, la melodía del habla, la prosodia, pues claro que es una especie de melodía, pero no afecta al significado. Es decir, yo puedo alterarla, si soy un cómico, si soy un político, si depende, pero es decir, si yo la altero, ustedes sabrán si me lo tomo más, voy a hablar como se habla en la calle, más cómicamente o no. Es decir, ustedes obtendrán información de mi actitud respecto al tema. A este no se lo cree, le da igual, se la trae floja y todas esas cosas, pero no altero el significado. Mientras que una lengua tonal, como es el caso de casi la mitad de las lenguas existentes, aunque la mayoría son de 2 tonos, y en el caso del griego clásico o del cantonés de China, en el cantonés de China hay 9 rangos de entonación en el habla, no estoy diciendo, también cantan, estoy diciendo cuando hablan. Es decir, música y lenguaje están trabados, ya no digo en el arte, sino en la propia habla humana desde quién sabe cuándo, y de eso va el tema. Es decir, en estas lenguas tonales, como lo fue el griego clásico,
Si yo altero la cadencia, me están siguiendo, ¿no? Como músicos que son, ya lo aclaramos, cada vocal mía es un sonido musical, por eso tiene melodía, por eso a ellas les gusta que les canten en italiano, les gusta que les canten, pero sí puede ser en italiano, que es muy musical, así hablamos. Bueno, se me ha ido un poco, no sé por dónde andaba, pero las teorías sobre si proceden una de otra, o cuál fue primero, o cuál fue segundo, se agrupan en 4 grandes temas, son diferentes desde el principio. O bien la música procede del lenguaje, es decir, primero surgió el lenguaje, hablado, estamos diciendo ahora, en fin, de otro tipo. O bien al revés, el lenguaje surgió de la música. O bien, una cuarta, que es la aceptada hoy, pero esta la vamos a mejorar, ahora les aclararé por qué, no nosotros, hay gente que lo ha mejorado. Esta es lo que se acepta habitualmente, la existencia de un protolenguaje, es decir, de una especie de código común, vocal por supuesto, muy arcaico, en donde había menos consonantes y más vocales, es decir, en donde estos dos elementos estaban más trabados pero a un nivel más básico. Aquí sí que acertaron los ilustrados, Rousseau, Vico y otros. Esto es de cajón. Según nos retrotraemos en la historia humana, podía pintar un cuadro año 0, pero no por la revista, no se me rayen, año 1000, año 2000, nosotros estamos aquí, etcétera. Y nos vamos retrotrayendo hasta el 10.000, que es cuando se inventa la escritura, pero nos vamos a retrotraer hasta 50.000 y 80.000, que son las primeras flautas que verán, y después hay que retrotraerse hasta dónde. Esta es la cuestión. La existencia de un protolenguaje fue postulada por Bickerton. Bickerton es, si no el más famoso lingüista después de Chomsky, pues uno de los más famosos, es decir, reconstruir lo que hacen los lingüistas, y los van reconstruyendo, saben cómo se hacen esas cosas, ¿no? Van reconstruyendo las raíces, se habla del indoeuropeo. Evidentemente, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, el árbol diferenciado de la cultura, de las lenguas y todo, pues se va concentrando.